Morena, que es quien ha traído el tema a nivel nacional sobre lo que está ocurriendo con revocación de mandato. ¿Qué aprobó la Cámara? Sergio, te saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a tu auditorio, Luis Alberto, gracias por el espacio para comentar aquí con los sonorenses lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados. A ver, cuéntanos exactamente, porque tú has estado involucrado con este tema, Sergio. Fíjate, recordarás que desde campaña Morena y particularmente Andrés Manuel López Obrador como candidato traían el tema de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, que los ciudadanos participen, con dos situaciones, las consultas populares y la revocación del mandato. Andrés Manuel lo dijo muchas veces que él quería someterse a que el pueblo determinara si continuaba o no ejerciendo la presidencia de la República. Lo recordarás, fue algo Ajá. que fue un tema de campaña. ¿Qué hicimos nosotros? La gente votó por Morena, votó por estos principios y los estamos proponiendo en la Constitución. A ver, son dos temas. La consulta popular. Sobre la consulta popular, que ya existía, lo que proponemos es bajar el umbral para solicitar la consulta por los ciudadanos, que estaba del 2% del padrón de la lista nominal, bajarlo al 1% para que sea más accesible y además poniendo ahí una cláusula, porque las consultas populares las califica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, alguien propone una consulta y se va a la Corte una vez que cumple los requisitos y la Corte dice si es constitucional o no para que proceda a la consulta. Nosotros lo que hicimos fue flexibilizar el método de interpretación que haga la Corte para que siempre trate de favorecer el ejercicio del derecho ciudadano. Eso es por cuanto hace la consulta. ¿En qué consistiría la consulta popular para que la gente entienda más el La término? consulta popular ¿Para qué se aplicaría, son pues? la consulta popular son temas que la ciudadanía eh, puede querer que se pongan al conocimiento público para tomar una decisión. Son sobre temas de políticas públicas. Por ejemplo, que se construye una presa, que se haga un puente, si se hace una carretera o no. Son temas más o menos para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de gobierno públicas, ¿no? O el gobierno lo puede someter al conocimiento del ciudadano. El gobierno puede decir, a ver, pongo a consideración de los sonorenses si hacemos un parque solar en tal lugar con inversión público-privada. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ujú. Y ya los ciudadanos participan o se hacen parte de esa decisión de gobierno. Esa es la consulta popular. Bien. Y ahora para hacerla, porque la tiene que aprobar el Senado, ¿no? También, ¿no? Vaya, es decir, Tiene que aprobarse cuando la promueven los ciudadanos. No se aprueba por nadie, solo se corrobora que tengan el número de firmas señalado, que lo bajamos al 1%, y eso lo hace el INE, ¿no? Nada más para verificar que las firmas pues no sean falsas o no sean repetidas, se corrobora ese porcentaje, y teniendo ese porcentaje se pasa como todas al Senado, quien califica si es constitucional o no, porque hay temas prohibidos para las consultas. Bueno, prohibidos de alguna manera porque son temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, la seguridad nacional, eso no se puede poner a consulta. Temas de derechos humanos, tampoco podemos poner a consulta los derechos humanos. Los temas de presupuestales tampoco se ponen a consulta. Entonces, la Corte califica que puede ir a consulta o no con base en un catálogo de temas que son de ejercicio del gobierno, ¿no? ¿es el 1% de la población del padrón nacional o estatal? 1% de la lista nominal, Nominal, nacional. nacional. Estamos hablando de ejercicios federales, ¿no? Ok, la consulta popular entonces es para lo federal, no es para lo local. Así es, Muy bien. así es. Eso es lo que se aprueba entonces. Se baja el umbral, se baja el requisito de votos y la revocación de mandato, que es lo que está haciendo muchísimo ruido. Así es, mira, la revocación de mandato es algo muy sencillo y ha hecho mucho ruido porque se han manifestado cosas que no son ciertas por la oposición. Primero, han hablado de que eso implica una reelección. De ninguna manera implica una reelección. Estamos hablando de un proceso donde el pueblo va a decidir si Andrés Manuel y los presidentes que vengan, ojo, eso es muy importante, es una reforma constitucional para siempre. Si Andrés Manuel y los presidentes que vengan deben de continuar a la mitad de su sexenio en adelante o no. Eso no implica una reelección, de ninguna manera puede implicar una reelección. Ahora, el tema un poco discordante ha sido que nosotros propusimos que la revocación del mandato se realice el mismo día de la jornada electoral de la elección intermedia, que es en 2021, junio de 2021. La oposición dice,
nos convence eso porque nosotros creemos que Andrés Manuel va a arrastrar a sus candidatos de Morena. Y lo que nosotros decimos es que eso es muy grave porque implica señalar que los mexicanos son menores de edad políticamente hablando. Y yo te voy a decir que no. Los ciudadanos distinguen, Luis Alberto, distinguen cuando alguien hace un mal gobierno, sea municipal, estatal o federal, del partido que sea, y los castigan con su voto. Por el hecho de que Andrés Manuel vaya en una boleta, no significa que automáticamente se van a valer los gobiernos de Morena si fueron malos por los ciudadanos. Los ciudadanos ya reprochan el ejercicio malo de los gobiernos. Entonces, es como querer sobreproteger a los ciudadanos bajo el temor que ellos tienen de un mecanismo tan novedoso. Es claro que hay votación diferenciada y lo vimos en la elección pasada. Te pongo dos casos, Jalisco y Yucatán. En esas dos entidades Andrés Manuel ganó la presidencia de la República de manera contundente. Pero tú sabes que la gubernatura la ganó MC en Jalisco y el PAN en Yucatán. La gente votó diferenciado. La gente no necesita un tutor para decirle cómo ejercer el voto. Y eso yo creo que tú tienes, pues, experiencia en haber observado ese fenómeno. Además hay otra circunstancia que también yo creo que tú conoces muy bien. Desde hace varios años, las elecciones son bastante impredecibles. Muchas veces no se puede saber el resultado de las elecciones. Se hacen encuestas y las personas se reservan su voto, dicen algo diferente, porque están protegiendo ese derecho que tienen para castigar o premiar a los gobiernos, y esa es la verdad. Totalmente de acuerdo, son impredecibles, como dices. Pero la discusión es que hacerlo cada 3 años, que lo va a hacer al final del mandato, ¿no tiene un candado ahí, por ejemplo, que al sexto año o en las elecciones siguientes no se aplique la revocación de mandato? No es cada 3 años, es en la intermedia. ¿Intermedia? Ujú. Sí, mira, es más, incluso se solicitaría, si se solicita la revocación del mandato, se solicitaría en el primer periodo del segundo año legislativo, esto es de septiembre a diciembre de 2019 de este año, es el primer periodo del segundo año legislativo. Ahí se tiene que solicitar para que se realice en la jornada electoral de 2021, es decir, de entre que se solicita a entre que se realiza la revocación del mandato, la consulta de revocación del mandato, pasan aproximadamente 1 año, 8 meses. Es decir, no es algo automático que diga el presidente, voy a someto mañana que me evalúe el pueblo. No es así, es un procedimiento. También hay un tema ahí de economía, Luis Alberto. El INE el año pasado en las elecciones gastó 17,000 millones. 17,000 millones, eso fue lo que presupuestó el INE para las elecciones. Lo que quiere la oposición es tener en junio una jornada electoral que nos costaría, pues obviamente más de 17,000 millones. Si nos costó el año pasado 17,000, pues en 2021 sería más. Y luego en diciembre, porque esa es su propuesta, que la revocación del mandato sea en diciembre del 2021. Otra jornada electoral nacional, instalando casillas en todo el país, echando a andar la maquinaria electoral, que nos costaría otra cantidad alrededor de 8 o 10 mil millones. Tendríamos 2 jornadas electorales nacionales en el 2021, eso es lo que quiere la oposición, con un gasto excesivo en materia electoral y además politizando todo el año, el primer semestre con el tema de las elecciones federales y locales y el segundo semestre con el tema de la revocación del mandato. Tú estarás de acuerdo y que la gente lo que menos quiere es ya estar politizando las decisiones públicas, la gente quiere resultados y quiere el menor conflicto posible por disputas electorales o comiciales. Entonces, para ustedes todo está fundamentado y el debate o los temores que hay fundados, ya viste la Coparmex, por ejemplo, al respecto Sí. del debate que ellos ven una trampa, están calificando como trampa incluso esto, o Sergio. Mira, sí, es un poco lo que te digo, a ver, yo quiero ser muy, muy preciso con este tema de sociedad civil. Hay personas que han ostentado representar a la sociedad civil y no necesariamente esto es así. ¿Qué está diciendo la Coparmex? Que ve una trampa. ¿A quién representa la Coparmex? ¿O lo dice el presidente de la Coparmex? ¿Sondeó con todos sus agremiados? ¿Todos sus agremiados están de acuerdo con lo mismo?
las personas que trabajan en esas empresas están de acuerdo con lo mismo, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, porque hay sectores de la sociedad muy amplios que lo que quieren es participar en las decisiones públicas. No pueden algunas personas arrogarse el monopolio de hablar en nombre de la sociedad civil. La sociedad civil tiene muchos sectores, es muy heterogénea y es mucho más amplia de lo que alguien dice. Se respetan las opiniones, claro que se respetan las opiniones, pero también hay que distinguir cuando alguien, usando el escudo de la sociedad civil, en realidad tiene una agenda política. Es válido ser oposición, es válido tener una agenda política, lo que no es válido es excusarse poniéndose una máscara de la sociedad civil. Por lo tanto, ustedes van a defender el proyecto entonces en el Senado, ¿no? Sí, nosotros ayer obtuvimos la mayoría de 2/3 partes en la votación en lo general, igual en lo particular. Fue un trabajo intenso que desarrolló nuestro coordinador ahí, Mario Delgado. Fue una sesión de más de 10 horas, un debate rico donde todos se expresaron, la oposición y nosotros defendimos nuestra postura y finalmente logramos que tener los votos para la mayoría calificada, ¿no? Estamos contentos por ese logro, pasar al Senado, esperemos que haya sensibilidad ahí. A ver, Luis Alberto, tú que conoces muy bien este tema, las decisiones ya no pueden ser solo de los políticos. El pueblo ya no quiere que las decisiones solamente las tomen los políticos y eso es lo que nosotros estamos abriendo, un abanico para que haya mecanismos constitucionales y legales donde la sociedad participe activamente. ¿Por qué a algunos sectores que dicen llamarse representantes de la sociedad no les gusta? Porque los va a avasallar el otro sector de la sociedad que es más amplio, tomando las decisiones y participando en esos ejercicios democráticos. Si los políticos no entendemos que nuestras decisiones tienen que ser tomadas escuchando en cuenta a la gente, estamos mal. ¿Qué hemos hecho en la Cámara de Diputados? La mayoría de los asuntos de trascendencia lo hemos abierto en audiencias públicas para que vayan especialistas, involucrados, académicos, vaya, hasta niños han ido en el caso de la reforma educativa. Es una nueva forma de hacer política. Así lo ha dicho el presidente, así lo enarmó la Morena. Hay que escuchar al pueblo. Lo estamos haciendo. ¿Hay resistencia? Pues sí, siempre hay resistencia al cambio. ¿Seguiremos empujando? Claro que seguiremos empujando. Es entonces inamovible, se queda la revocación el día de las elecciones, Sergio, por ahorro y por impulsar, dices, esa cultura democrática. Bueno, sí Sí, es que también por pensar que los ciudadanos tienen la madurez para distinguir. Yo creo que tú estás de acuerdo que si alguien hace un mal gobierno, pues los ciudadanos lo van a castigar. Ya no hay ciudadanos ciegos, están las redes sociales, todo se sabe. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a los ejercicios de democracia directa. Yo creo que hay que empezar a inaugurarlos de manera propositiva para que la gente participe y se vaya involucrando cada vez más. Esto nos va a llevar a un mejor ejercicio público y a ir construyendo sociedad civil de verdad, no sociedad civil con agenda política. lo único que va a quedar claro es que va a ser a mitad de sexenio. Entonces, no sería final de sexenio, porque si es, No, por no, no, ejemplo, no, no, si no, en no, no, no. 2000, ¿cuándo sale el Obrador? 2024, que diga, Ajá, vamos a no, revocación de mandato, no. digo, uff. Nada de eso es el tema. Nada de eso. Eso es querer confundir y querer poner un fantasma que no existe para tender una cortina de humo sobre lo que te estoy diciendo, sobre no querer que el pueblo participe. Bien, pues, ¿y cómo está el pronóstico en el Senado, porque el Senado, ya han dicho los senadores de oposición que no va a pasar. Mira, pues en el Senado la realidad numérica es un poco diferente, pero hemos visto que el coordinador Monreal ha hecho un gran trabajo construyendo políticamente. Yo creo que en esta ocasión no será la excepción. Vamos viendo cómo se va dando ahí el tema, que lleve su paso, su ritmo. Hay otros temas también importantes que están sobre la mesa, el tema de la reforma educativa, que es trascendental, y otros temas. Entonces, vamos viendo qué ritmo legislativo toma en el Senado. Estaremos muy pendientes para tratar de impulsarlo, coadyuvar con ellos, y esperamos que haya un buen resultado por el bien de los mexicanos, ¿no?
Muy bien. Pues estaremos en contacto. Sergio, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado del tema? No, a tus órdenes, Luis Alberto, un gusto estar aquí en tu espacio, comentar estos temas del Congreso y me dará gusto frecuentemente poder comentar lo que sucede aquí con temas de impacto nacional, que yo creo que es bueno replicar en las entidades para o recoger la experiencia de lo que pasa aquí, buena o mala, y que allá se enteren también de lo que estamos haciendo que les repercute. Muy bien. Claro que sí, estaremos en contacto. Sergio, Te mando un abrazo. igualmente, abrazo. Es lo que dice por acá Sergio Gutiérrez de la revocación del mandato. Tardaría 1 año, 8 meses, dice, en procesarse, en aprobarse. Sería solo a mitad del periodo, es decir, no o sería de manera indefinida como lo están planteando. Es lo que se dice hasta ahorita. A ver, vamos a ver qué dicen los especialistas en la materia. Ahorita con José Antonio Crespo y Gibran Ramírez, politólogos, a favor y en contra de lo que ocurre con la revocación de mandato. ¿Qué opina usted de este tema o le es muy ajeno? Porque es mucho, pues, haga de cuenta que en la elección del 2018 se hubiera convocado elecciones aquí en Sonora, para votar a Claudia Pavlovich de nuevo si se hubiera quedado o no, por ejemplo, ¿no? Eso es un símil para que usted dimensione de lo que es a nivel nacional la revocación de mandato. Ahorita, todo sobre lo